Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Sigue Joaquín López Dóriga despotricando en contra del ministro Arturo Saldívar, y por más que él ya aclaró varios de estos puntos que toca en este video, Joaquín López Dóriga, que lo vuelve a subir en sus redes sociales el día de hoy, 8 de noviembre del año 2023, todo por su ambición, dice Joaquín López Dóriga, cuando ya dejó en claro Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues no va a buscar ningún cargo público, se suma a los esfuerzos de la transformación y el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, y hasta él mismo lo dice: estoy impedido de tener algún cargo próximamente porque estoy dejando en este preciso momento, a menos de un año de la elección del 2024, no puedo tener ningún cargo, no aspiro a ser fiscal general de la República, ni en el Senado, ni en ningún lado más. Pero bueno, Joaquín esto no lo entiende, y vean cómo le cierran el hocico en el propio programa de Ciro Gómez Leiva, donde todo esto lo sale a desmentir el propio ministro de la Suprema Corte, que ya ha solicitado, que ha dado su renuncia y el presidente ya la aceptó. Esto va a pasar ahora al Senado de la República para su aprobación. Todo por su ambición, dice Joaquín López Dóriga, así despotrica en contra del exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Por más que ya lo aclaró, él sigue en las mismas, pero así es Joaquín López Dóriga. Vamos a escucharlo. Le he contado que la ambición del poder político de Arturo Saldívar es excrementicia. Renunció y de inmediato se sumó a Claudia Sheinbaum, todavía siendo ministro, sin que el presidente le aceptara la renuncia y mucho menos la aprobara el Senado. Lo que le pasa a Saldívar es que no puede ser legislador, ni diputado, ni senador en la próxima legislatura. Está impedido, ¿por qué? Porque tendría que haber renunciado 3 años antes de la fecha de la elección. Tampoco puede ser integrante del gabinete de Claudia Sheinbaum si gana la presidencia. ¿Por qué? Porque tendría que haber renunciado 2 años antes de la fecha de la elección. Ahora, si Saldívar va por la Fiscalía General de la República, que es su ambición, le tengo noticias. El cargo de Alejandro Gertz Manero termina en enero, sí, pero de 2028. Y Gertz Manero no está dispuesto a dejarlo. Y ojo, le sobra parque, ministro Saldívar, por si intentaran el albazo. Ahí está, mis estimados proneros. Todo esto lo aclaró con Ciro Gómez Leiva. Vamos a escucharlo porque, sí, hasta su compadre Ciro Gómez Leiva deja muy mal parado al propio Joaquín López Dóriga, que sigue muy molesto, que sigue haciendo corajes, enfurecido por la renuncia de Arturo Saldívar. Y como es una pieza importante, obviamente esto es para querer afectar a la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que dijo, así como desmintió todos y cada uno de estos dichos de López Dóriga y de varios medios más, Arturo Saldívar. Vamos a escucharlo. Lo primero que debo explicar, porque seguramente me lo vas a preguntar, es la cuestión de causa grave. O sea, hay quienes han salido de manera, pues yo diría, muy espontánea y muy sin mayor argumento diciendo no es causa grave, pero no hay ningún argumento. Un ministro solo puede renunciar a la Corte por causa grave. Por causas graves, así dice la Constitución. ¿Qué es causa grave? Realmente causa grave no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, no es una causa de discapacidad, o no solamente eso. Una causa grave es una causa importante, una causa trascendente. Primero, a juicio del ministro o ministra que presenta su renuncia. En los antecedentes legislativos de las causas graves para renuncia de ministros no hay un contenido único, es un contenido amplio, es un concepto jurídico indeterminado, así se llaman en derecho, que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo de las circunstancias. Entonces, en principio, causa grave es aquella causa importante a juicio del ministro que la presenta. Y la Constitución establece un doble filtro. Primeramente, el presidente de la República tiene que aceptar la renuncia y después aprobar el Senado. Es decir, tiene que haber 2 instancias, las mismas que participan en el nombramiento de los ministros y las ministras, para determinar que la causa grave efectivamente se da en la especie. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta: estamos en un régimen de libertades, hay un nuevo paradigma constitucional de derechos humanos en México. A la luz de esto, la renuncia grave debe interpretarse en relación con los derechos humanos. En principio,
la renuncia es una limitación, por lo menos a dos derechos: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho que tenemos todas las personas a hacer de nuestra vida aquello que nos parezca más conveniente sin dañar a los demás, y la libertad de trabajo. Consecuentemente, a la luz de estos dos derechos, la renuncia debe interpretarse de manera flexible. Es decir, hay una consideración en principio del ministro, y esta consideración, en principio, hay una deferencia, salvo en casos absurdos, del Ejecutivo y del Legislativo. Ya tenemos un precedente muy reciente, Eduardo Medina Mora. En 2019. En su carta, Eduardo Medina Mora no establece ninguna razón. No obstante, el Ejecutivo y el Legislativo, el Senado de la República, dieron de alguna manera una deferencia a que la razón que tenía el ministro, aunque no le explicitara en su carta, era suficientemente grave a juicio de él para ya no seguir desempeñando el cargo de ministro. De tal suerte que mi renuncia presentada se ajusta a la Constitución y tendrá que ser valorada por las dos instancias constitucionales que establece precisamente Presidente de la República y el Senado. El Senado por mayoría simple. Mayoría simple. Mayoría simple, Sí, porque mayoría. ayer escuchábamos una controversia de si No, es mayoría dos simple. terceras es mayoría simple, ¿no? Solamente hay mayoría calificada cuando la Constitución lo establece. Cuando la Constitución no establece una mayoría específica para cualquier cuestión, es la mayoría simple la regla general que opera. Anunciaste ayer, Arturo, que te quieres sumar o que te vas a sumar al proyecto de la transformación. Vimos tu foto con Claudia Sheinbaum. Ese proyecto quiere que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte. Yo me estoy sumando a un proyecto ante una muy generosa y amable invitación que me hizo Claudia Sheinbaum. Primero, por una cuestión de convicción. Yo quiero aclarar aquí, yo no estoy dejando la Corte para buscar un cargo público. Voy a sumarme a un proyecto político-social en el que creo para consolidar la transformación del país, para apoyar un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan, un proyecto en el que creo y en el que siempre he estado comprometido los 14 años en la Corte. Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México. A eso me sumo. Obviamente, ya una vez que yo me integre al equipo, habrá muchos temas que tendremos que discutir, y yo, en el seno de los trabajos en donde Claudia determine que le puedo ayudar, haré valer mis opiniones, mis puntos de vista, y por supuesto, en el tema específico que me preguntan de la reforma judicial, yo diré en este momento que no debemos estar cerrados a nada. Todo está sujeto a discusión. Tenemos que ver los temas con apertura, y yo en este momento no estaría en una posición de poderme decantar en una cuestión o en otra. Pero discutir que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte como uno de los varios temas. Si es necesaria o no, y en qué términos una nueva reforma judicial. Una reforma judicial que tú si esa reforma judicial requiere, uno, cambiar o no a los ministros de la Corte y ministras. Dos, si el método más adecuado es elección popular o no. Y también si es conveniente o no que siga estando el Consejo de la Judicatura o no con la presidencia de la Corte. Recuerden ustedes que no solo la oposición, toda la academia ha insistido durante 25 años que se tiene que separar la presidencia de la Corte y el Consejo. Son temas sobre los cuales tendremos que discutir. Yo creo que tendrá que abrirse foros a la academia, a la sociedad civil, y escuchar todas las voces y tratar en un momento dado de llegar, si es el caso, a una reforma judicial que sea lo más benéfico para el país. Bueno. Pues sigue muy molesto con la 4T y busca con qué desquitarse con el que sea Joaquín López Dóriga. Ya lo vimos en la imagen, su yate Florestán, de este chayotero mayor Joaquín López Dóriga, que fue también afectado, destrozado por el huracán Otis allá en Guerrero. Vean nada más, mis estimados poneros, ahí está la imagen que está circulando en las redes sociales. Y pues por esta situación, Joaquín López Dóriga anda muy molesto y ahora se las quiere cobrar tirándole con todo al ministro Arturo Saldívar y todo este tema de su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue llorando por todo esto. Ahí está el yate del denominado o mal llamado teacher, que de teacher no tiene absolutamente nada, Joaquín López Dóriga. Ahí está, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Pero bueno, hasta aquí esta video información que les traigo por el momento, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.